El domingo pasado, el tema que estamos siguiendo, ¿no? esa serie de enseñanzas, también hemos tenido algunos problemas para filmarlo. Entonces, para que no sea la secuencia de las enseñanzas no se corte, es que voy a otra vez, estoy grabando un video fuera del día de la reunión. Quizás no es muy bonito porque aquí no tiene tanta gente, no tiene inspiración, pero por lo menos yo quiero que los conceptos queden, ¿no? Que los conceptos queden, porque esto que estamos dando, el deseo mío es que sea una clase, que nos ilumine la mente, ¿no? Yo no soy un predicador motivacional, sino un predicador de la palabra de Dios, un maestro, ¿no? Una persona que quiere dar enseñanza, ¿no? Y bienvenido si tú estás queriendo recibir enseñanza de la palabra. También bienvenidos tus comentarios. Te voy a responder, ¿no? Todos los comentarios que me hagas al canal de YouTube, de Mensajes del Nuevo Pacto. Y te doy gracias por estar viendo. Gracias porque mi ministerio tiene cumplimiento. Si esto te beneficia, te bendice. Gracias por estar aquí. Entonces, voy a continuar desde el punto en que habíamos quedado la última clase. El domingo antepasado habíamos terminado diciendo que la justicia, estábamos basados en el capítulo 5 de Mateo, versículo 20, donde dice que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos al reino de los cielos. Entonces veíamos lo que significa una justicia mayor a la de los escribas y fariseos, que es la justicia, la de ellos. Decíamos que ellos tenían una justicia bien rara, al final se había convertido en una hipocresía, pero podemos decir que en el mejor de los casos, la justicia de los escribas y fariseos podía ser la justicia de la ley. En el caso de los mejores escribas y fariseos, hombres más genuinos, era la ley. Y la ley era el ojo por ojo, era la justicia real. La ley muestra la justicia de Dios, la justicia real. Pero nuestra justicia, nuestra equidad, lo que para nosotros está correcto, eso quiere decir, por la palabra justicia quiere decir nuestra equidad, lo que para nosotros está correcto debería ser mayor que la equidad de los escribas y fariseos. Y esto significa que ellos juzgaban según la ley, pero nosotros debemos juzgar según la gracia. Decíamos que los escribas y fariseos juzgaban a los demás por la ley. También decíamos que ellos se juzgaban a sí mismos por la ley y sabían que tarde o temprano ellos serían juzgados por la ley. En cambio, los que hemos recibido la gracia de Dios, lo que conquistó Jesucristo en la cruz del Calvario para nosotros, no vamos a ser juzgados por la ley. Nuestros pecados ya fueron juzgados y fueron juzgados en Cristo. Lo que nosotros vamos a tener más bien es toda la bendición de un hombre que hizo completamente la ley. O sea, las bendiciones de una persona que cumplió totalmente la ley. Eso es el nuevo pacto, eso es lo que dice en el Nuevo Testamento. Y esa fue la maravillosa salvación que Dios nos dio, ¿no? Entonces, si nosotros de gratis, ¿no?, sin hacer absolutamente nada, hemos recibido ese beneficio, y digo que nos falta conocer mucho de todo lo que involucra la salvación. La salvación involucra muchas cosas, es una cosa con mucha riqueza. La salvación tiene grandes riquezas, ¿no? Empezando porque tiene poder, somos perdonados, tenemos la condición de hijos de Dios,
hemos sido engendrados, no solamente adoptados legalmente, sino ha habido un engendramiento real en nuestro interior. Hemos sido, ¿no?, renacidos de una simiente incorruptible, etcétera, ¿verdad? Tenemos una esperanza, tenemos las riquezas de una herencia con muchas riquezas, una herencia gloriosa. Tenemos acceso a la supereminente grandeza del poder de Dios, ¿no?, que le resucitó a Cristo de los muertos y que lo puso en autoridad sobre todo principado, poder y señoría, etc. La salvación es demasiado grande, y esa salvación demasiado grande nos ha sido dada en forma gratuita, solamente por creerle a Dios. El único requisito es fe en Él. Entonces, nuestro creerle a Dios nos legó todas esas bendiciones de la obra de Cristo. Entonces, en virtud de eso, nuestra justicia, o sea, nuestro comportamiento, nuestra manera de ser y de pensar, especialmente, inicialmente, podemos decir, debe ser diferente a la de la ley, porque así como nosotros hemos recibido, así debemos dar. Jesucristo dijo, de gracia recibisteis, ahora dad de gracia. Por tanto, todo lo que venía previamente nos hablaba de una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Ok? Entonces era amar a nuestros enemigos. La justicia de la ley decía ojo por ojo, diente por diente, pero a nosotros nuestra justicia es no resistas al que es malo. Si alguien te obliga a llevar su carga 1 milla, tú ve con amor 2 millas. Si alguien te quiere pedir prestado, está necesitado, no se lo rehuses, etc. Un comportamiento donde nosotros que ejercemos una gracia con todos, ¿no? De la misma forma, dice que nuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos, nosotros también deberemos ejercer esa justicia hacia los demás. Entonces, también otra característica de esta justicia es que es una justicia del interior, ¿no? La justicia de la ley es una justicia de comportamiento. La ley no juzga actitudes, la ley juzga hechos, comportamiento. Entonces, a la ley no le interesa, bueno, hasta cierto punto no le interesa qué motivación hay, ¿no? Por eso es no matarás. A la ley no le interesaba si tú no le has matado, pero estabas lleno de rencor contra él. Pero la justicia del reino está muy interesada en que en tu corazón no haya rencor, en que tú hayas resuelto tus relaciones interiormente y después con los hermanos. A la ley te juzgaba si tú cometías adulterio, de hecho, pero en la gracia, ¿no?, en la ley, en la justicia del reino, el adulterio, si tú lo cometes en tu corazón, para Dios cuenta como adulterio, ¿no? Entonces, los pecados no son solamente pecados de hecho, sino son pecados de intención. De la misma manera, las cosas correctas, la justicia, tiene que ser algo interior, ¿no? El Señor les acusaba a los escribas y fariseos precisamente de que ellos hacían las cosas para verse por fuera, ¿no? En el capítulo 23, versículo 25 y 28 hay 2 pasajecitos pequeños, aunque nosotros podemos conocer, qué es lo que sucedía en el corazón de ellos, de aquellas personas que conocían la ley y que querían vivir la ley, pero no usaban de fe, ¿no? Entonces, en el capítulo 23, Jesús es el lugar donde Jesús acusa a los escribas y fariseos. Y
y digamos, podemos decir, indirectamente está acusando al espíritu religioso, al espíritu legalista, ¿no? Y el modo de salvación de él fue gracia. Entonces, miren lo que dice en el versículo 25 al 28. Dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». Miren que era por fuera la limpieza, ¿no? La pulcritud. Le dice el versículo 26, fariseo ciego, dice: limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Entonces Jesucristo estaba diciendo, es en el interior donde debe haber el cambio, y el comportamiento ya no va a ser una hipocresía, sino va a ser un resultado del cambio en tu manera de pensar. Les recuerdo que nosotros, el cambio poderoso que tuvimos fue un cambio en el espíritu. La simiente de Dios fue plantada en nuestro espíritu. El Espíritu Santo nos dio de la simiente de Dios. Fuimos engendrados no de carne ni de sangre, sino de Dios en nuestro espíritu. Pero nuestra mente sigue igual. Nuestra mente está salvándose en la medida en que es restaurada. Y ahora eso es lo que estamos haciendo, tratando de restaurar nuestra manera de pensar. Porque a pesar de tener un interior ya transformado, cuando recibimos a Cristo, un espíritu transformado, es nuestra mente la que está bloqueando todas las buenas cosas del espíritu. Por eso es la mente la que debe ser transformada, para que armónicamente luego el espíritu y la mente vayan caminando y nosotros vivamos una vida cristiana normal y natural. Entonces, lo que necesitaban limpiar los escribas y fariseos eran ambas cosas. En el versículo 27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, les dice, por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Esa fue la acusación de Jesús, parte de todo lo que dice en el capítulo 23. Y aquí entendemos que el problema, un gran problema de la ley, es que solo se fija en comportamiento. Y entonces, en un sentido, no transforma a nadie. No fue el propósito de la ley transformar. El propósito de la ley más bien era regular comportamientos hasta que viniera la simiente, ¿no? Regular comportamiento, porque si no, los israelitas, la gente se hubiera destruido a sí mismo. Y es lo mismo que sucede hoy en el mundo. El mundo tiene leyes, porque si no hubieran las leyes habría un caos, habría una destrucción tremenda en este mundo. Por eso las leyes se implantaron y por eso las leyes son buenas en ese sentido, pero las leyes no transforman, porque nada cambió la ley, dice el libro de Hebreos, porque no trató con el interior. Entonces, en contraste de lo que sucedía con los escribas y fariseos, lo que Dios quiere es un corazón sincero, sin dobleces. Lo que hacían los hipócritas, ¿verdad? Era insincero, mostraban un comportamiento, pero por adentro estaba muy mal. Por ejemplo, le sonreían a una persona, pero por dentro estaban odiándola, ¿no? Y cosas así, ¿no? Estaban todo con cara de santos, pero en su interior podía haber una lujuria tremenda. Ok, y llegó esto a ser tan fuerte, tan extendido, que hasta en las actividades llamadas espirituales, las actividades que en el capítulo 6 habla que obtienen recompensa de Dios, ellos lo hacían así de manera hipócrita. En el capítulo 6, algunos versículos les voy a leer, que habla cada uno de una actividad espiritual que mueve el mundo espiritual, pero que aún en esas cosas ellos lo habían reducido simplemente a una actividad para sacar provecho de un prestigio ante la gente. Dice el capítulo 6, versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, dice.
De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, ellos actuaban para ser visto en la gente. No les importaba qué decía Dios. Por eso no cuidaban la motivación con lo que hacían. 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Igual cuando daban, el dar no era una actitud proveniente de una misericordia. Era una actitud para ganar buena fama. Incluso la oración, que la oración es algo completamente espiritual, es una actividad con Dios. Dice, y cuando ores, dice el versículo 6:5, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La oración había sido, la relación con Dios estaba en un estado de acción religiosa. Tristemente ocurre eso con mucha gente, con muchos de nuestros, incluso hermanos, que han nacido de nuevo, pero por causa del espíritu religioso, que es uno de los espíritus que ha mantenido a la iglesia inoperante, estas personas hacen esas cosas más que nada para mostrar a los demás que están en la religión, que están en la iglesia, etc. Versículo 16 habla del ayuno. Cuando ayunáis, dice, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El ayuno también, que es una actividad también netamente espiritual. Como dice, por ejemplo, Isaías 58. Esa actividad, entre comillas, actividad espiritual, la habían reducido simplemente a una pantomima que les traía prestigio. Entonces, 4 cosas que mueven el mundo espiritual, 4 alimentos espirituales, 4 cosas que, como dice la Biblia, causan recompensas espirituales, recompensas de los cielos, como hacer justicia, dar, orar y ayunar. Entonces, estos recursos maravillosos espirituales que Dios nos dio y que mueven, mueven el poder espiritual, mueven todo lo que hay en el mundo espiritual a favor de nosotros, habían sido reducidos simplemente a buscar, como hemos dicho, prestigio, pero fueron realizadas esas acciones que son poderosas. Algunas personas han perdido hasta la confianza en el poder de la oración, han perdido la confianza en el poder del ayuno, han perdido la confianza en que el dar causa recompensa espiritualmente, etc. Entonces, estas personas cuando lo hacen sin la verdadera motivación, cuando lo hacen como una actividad, pierden, ¿no? Su efectividad espiritual. Entonces, esto es lo que podemos decir al finalizar acerca de la justicia del reino. Entonces podemos decir que la justicia del reino es una justicia interior. Ahora vamos a entrar en el nuevo capítulo. La siguiente vez que ocurre la palabra reino está en Mateo 6:10 y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estas son partes de la enseñanza del Padre Nuestro, de la enseñanza que Jesús dio para ayudarnos a orar. Y es interesante que en esta enseñanza
Primero habla de Padre nuestro que estás en los cielos, habla de nuestra relación con Él. Pero el inicio de las peticiones es que el nombre de Dios sea santificado, o sea, que Él sea conocido. En realidad, que nosotros cumplamos como iglesia el rol que tenemos que cumplir, demostrar al mundo visible el carácter de un Dios invisible. La siguiente petición es: venga tu reino. Aquí está la palabra reino. Venga tu reino quiere decir: Señor, reina en mi vida, gobiérname, acondicióname de tal manera que yo pueda entender tu voluntad y hacer tu voluntad. Ayúdame en esto de hacer tu voluntad, de que tú reines y tú gobiernes mi vida. Recuerda que Adán, el pecado de Adán fue independizarse de Dios, fue querer ser como Dios. Cuando el hombre no ha sido diseñado, no ha sido diseñado para ser independiente de Dios. Qué lindo es nuestro Dios, que nos diseñó para estar siempre junto a nosotros, para tener con nosotros una relación cercana. Pero el enemigo logró que Adán cambiara esto y se alejó del hombre de Dios. Y de ahí vienen todos los problemas de la humanidad. Entonces, podemos decir que cuando oramos, venga tu reino, le estamos diciendo que Él nos gobierne. También estamos diciendo en un sentido que el gobierno de Dios se extienda por toda la tierra. Esa fue la voluntad y ese es el propósito de que Dios reine en nosotros. Dios quiere que el orden suyo tome toda la creación para que toda la creación sea restaurada y restablecida. Entonces eso es lo que nosotros oramos cuando decimos venga tu reino y hágase tu voluntad. Es casi una redundancia, porque cuando Él reina, pues se hace su voluntad. Entonces eso nos está mostrando nuestra actitud correcta, nuestra actitud hacia Dios y hacia la vida. ¿Ok? Entonces la oración del Padre Nuestro nos muestra las prioridades correctas de nuestras oraciones, ¿no? Y la pregunta es: ¿oramos así? ¿Está en nosotros como un mayor interés el hacer su voluntad? Quizás nuestros problemas, como vamos a ver más adelante en este capítulo, vienen cuando nosotros dejamos de vivir para lo más importante y empezamos a vivir para lo que no es importante, para lo material. Entonces el Padre Nuestro nos centra, la oración del Padre Nuestro nos centra en las prioridades. Después ya viene que venga a nosotros el pan de cada día, etcétera, ¿no? Que nos libre del mal, etcétera. Pero este Padre Nuestro nos muestra una prioridad en nuestras oraciones. Ok, la siguiente vez que aparece la palabra reino es en esta misma oración al finalizar, donde dice en versículo 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Habla de que no caigamos en tentación, no nos suelte para caer en la tentación, y que más bien nos libre del mal. En otras traducciones, líbranos del maligno. Y dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sí, en realidad es el poder de Él, emana todo poder, reino y gloria, dado al hombre, usurpada por Satanás, reconquistada por Cristo. Y como habíamos visto hace unos 2 videos, Dios ya desde el comienzo de la tierra, el Cordero de Dios ya fue inmolado, ¿no? O inmolado desde el principio de la historia. Entonces, sí, a Dios es el dueño del reino, el poder y la gloria. Y por eso Él puede librarnos
de toda tentación y del mal y del maligno, ¿no? Entonces, pero es necesario que nosotros oremos, porque ustedes saben, la oración es en un sentido el ejercicio de esa autoridad que nosotros tenemos. Y aquí en este momento, esa autoridad se mueve porque nosotros estamos diciéndole a Dios, pidiéndole a Dios que haga algo que nosotros no podemos hacer directamente, pero que nosotros necesitamos autorizar. Porque Él va a librarnos de la tentación y va a librarnos también del mal. ¿Ok? Entonces, ese gobierno que a Dios le perteneció siempre, pero que Él decidió delegar al hombre, nosotros, ese reino, nosotros necesitamos usarlo en la oración, ¿no? Entonces, nosotros podremos ser libres y Él legalmente puede protegernos de la tentación y también del maligno cuando nosotros le pedimos. De una manera real, como hemos dicho, no solamente para ser visto por los hombres como un mero trámite, sino para que nos escuche nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, inmediatamente después, interesante, dice, ¿no?, en el versículo siguiente, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco os perdonará vuestro Padre celestial. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará, y si no perdonáis, Dios no nos perdonará, ¿no? Me imagino que es como es otra vez, ¿no?, la respuesta de gracia. El perdón es una acción no de la ley, es una acción de la gracia. El perdón es yo renuncio a mi derecho de vengarme, porque, bueno, Cristo murió por mí y también Él renunció a su vida y me la dio toda para mí, ¿no? Okay. Vamos a ver el siguiente. El siguiente versículo donde aparece la palabra reino es Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí este versículo nos exhorta, como hemos visto nosotros, a buscar primeramente su gobierno, ¿verdad? El gobierno para mi vida inicialmente, y la justicia, y su justicia, la justicia del reino, que es una justicia, como hemos dicho, mayor que la de los escribas y fariseos, o sea, la justicia de la gracia. Y como consecuencia, cuando nosotros priorizamos estas cosas, dice, todas estas cosas os serán añadidas. En realidad, lo vamos a ver, habla de las necesidades materiales suplidas. Y todo esto, ¿no?, esta actitud de buscar con prioridad, primeramente, el reino de Dios y su justicia, en contraste, como vamos a ver en este pasaje, con las personas cuyo afán e interés es buscar su provisión material, su provisión de comida, vestido, etc. Y dejar el reino de Dios y su justicia en un segundo plano. Pero aquí nos dice, no, ustedes abóquense al reino de Dios, a buscar que Dios les gobierne y a buscar vivir una justicia de gracia. Y entonces Dios se encargará de proveerles a ustedes, porque la provisión es una cosa que Dios hace. Vamos a ver esto más exactamente, viendo desde el comienzo de este pasaje. Este pasaje comienza en el versículo 25. Dice el Señor, después de haber hablado de que no nos hagamos tesoros en la tierra, dice, versículo 25, por tanto os digo, dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotras, dice, vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién
de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad, aquí está el versículo, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Nos exhorta a dejar a un lado el afán por el alimento, el vestido, los afanes por las cosas de esta vida y poner prioridad, poner atención en las cosas espirituales, ¿no? Dice en el versículo 25, como estábamos viendo, no te afanes por la vida. Dice, ¿no es acaso la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, la vida nuestra es una vida más allá de las cosas materiales. Una persona puede estar muy bien vestida, pero puede estar triste, puede estar deprimida a tal punto que se quiere suicidar. O sea, el vestido no hace a la vida. El vestido es necesario. El cuerpo necesita el vestido. El cuerpo necesita el alimento. Más adelante dice que el Señor lo sabe porque nos diseñó así. Pero en la Biblia Peshitta la traducción es, no es el alma más importante que la comida y el cuerpo más importante que el vestido. O sea, el cuidar en realidad la vida interior y el cuidar la salud de nuestro cuerpo es más que la comida y la bebida. En el NBI dice, ¿no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y después empieza diciendo en el versículo 26, el versículo siguiente, dice, miren las aves del cielo. O sea, nos dice, a ver, pónganse a ver, ahora van a entenderme. Miren las aves del cielo, dice, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros que ellas? Miren, nos llama la atención a los pajaritos del campo. Y Dios, ellos tienen su provisión. Ellos no hay una muerte mundial de pájaros por falta de alimento. Y Dios es el creador, el sustentador del cosmos. Entonces Él las alimenta. Y nos llama la atención a esto. Ustedes que son mis hijos, ¿acaso no valen más que ellas? Ellos no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. Ellas no están afanadas. Ellas no están trabajando. Ellas no están haciendo una actividad para provocarme a que yo las alimente. O no están proveyéndose a sí mismas. Y dice, ¿y acaso ustedes no son mis hijos? ¿Usted tiene hijos? ¿Usted necesita que sus hijos trabajen para darles la comida? Su bebé, al quien le da a usted la leche, ¿necesita trabajar para eso? No. Usted como padre provee para sus hijos. Y así nos está diciendo el Señor. Y nos está llamando la atención. Yo no le fallo a las avecitas. Ellos no son mis hijos. No tienen tanta importancia como ustedes. El versículo siguiente, el versículo 27, dice, ¿y quién de vosotros, dice, podrá, dice, por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Aquí nos está mostrando otra característica. Nosotros, por mucho que nos afanemos, no podremos hacer que nuestra estatura crezca un codo, ¿no? Un codo es esta distancia, ¿no? De aquí a aquí, 40 centímetros, 45 centímetros.
Ustedes no tienen poder ni para crecer un codo, dice. Pero yo tengo la capacidad de alimentar a todas las aves. ¿Cuántas aves habrá en el cielo? ¿Cuántas toneladas de alpiste, de maíz, no sé, de grano se ocuparán? ¿Cuántos vagones de grano se ocuparán para alimentar a todas las aves que hay en la tierra? Lo que Él está diciéndonos es que tú puedes querer proveerte para ti mismo, pero yo tengo mayor capacidad que tú. Aparte de que eres mi hijo, ahora te digo que yo soy más capaz de proveerte que lo que tú mismo eres. Hay mucha gente demasiado estresada en la vida tratando de proveerse. Y muchos de ellos son hijos de Dios. Y si son hijos, bueno, si no son hijos, son criaturas igual que las aves. Dios les puede dar. Y mayormente si somos hijos, ¿no? Estamos como el hermano del hijo pródigo. El papá le dice, si todo es lo mío, es tuyo, siempre has tenido. Amén, nosotros tenemos. Entonces, y dice el siguiente versículo, para progresar rápido, y por el vestido, dice, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo que no crecen, no trabajan ni hilan. ¿Cómo crecen? Perdón, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Nos está mostrando de la calidad del vestido que Él le pone a las plantas, a las flores. Y de verdad, nosotros podemos ver que las flores tienen colores que las telas no igualan. Es imposible sacar la belleza del color de una flor. Y Dios dice, yo les he puesto todos esos colores. Yo. O sea, Él habla ahora de la calidad de la provisión. De lo fino, de lo magnífico que Él hace al vestir a las flores del campo. Y compara con Salomón. Salomón, el rey que llevó a Israel a su máximo esplendor. Cuando Salomón estaba en esta tierra, todos los reinos del mundo le tenían envidia. La reina de Saba vino, ¿no? una reina de Etiopía vino para ver cómo era lo esplendoroso del reino de Salomón. Salomón, en ese aspecto, él mostró la maravilla de Dios. Fue uno de los pocos reyes que glorificó a Dios con un reino tan maravilloso. Y la reina de Saba reconoce, ¿no? Bendito sea el Dios tuyo, ¿no? Que te dio toda esa gloria. Entonces, aquí está diciendo que los hombres, por más que fue Salomón un rey muy, muy opulente, fue un rey con muchos recursos, había tanto oro en sus recursos. Yo hago los vestidos de las flores más excelentes que todo el vestido con el que se pudiera haber vestido Salomón. Amén. Después sigue diciendo, versículo 28, por el versículo 30, y si la hierba del campo, dice, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Vuelve a retomar el asunto de la importancia y de lo perecedero. Dios hace tan preciosos detalles en algo que mañana se va a marchitar y va a ser quemado. ¿Y acaso yo no puedo hacer con ustedes? ¿Acaso si yo he hecho eso con aquello que va a ser quemado, a ustedes que viven años y que yo los he traído a esta tierra para que vivan y que los he hecho mis hijos, no les voy a proveer así? La provisión de Dios no será así. Hombres de poca fe. Como que necesitamos tener fe y necesitamos tener fe para recibir su provisión.
Y necesitamos esa fe que nos lleva a poner la atención en lo que es importante. Dice el versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Dice, no te afanes, confía en mí. Y el versículo siguiente dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe qué cosas, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Este versículo nos está diciendo que la gente que no conoce a Dios está buscando, ese es el afán prioritario. Y otra vez, nuestra justicia no puede ser como la de ellos. Ellos no conocen a Dios. Ellos no saben de su poder, no son hijos tampoco. Y ese es el afán de este mundo. Desde el niño, desde que tú entras al colegio, te están preparando para tener una profesión donde puedas ganar o entras a aprender un oficio, todo para poder proveerte. Y la actividad de este mundo está en pos del dinero. Y el Señor dice, ahora que tú ya estás en mi reino, ese no debe ser tu afán. Ese no debe ser, no debes desvelarte por eso. Porque sabes, tienes un Padre, dice aquí. Celestial, es celestial, sí, es espiritual, pero Él sabe que ustedes tienen necesidad de eso. Dios diseñó tu cuerpo para ser alimentado y para ser vestido y para ser protegido. Y si conoce que tiene necesidades físicas, Él lo sabe. Él a los pájaros los ha diseñado totalmente físicos y les da de comer, y a las plantas igual, las viste. Amén. Y aquí viene el versículo siguiente, el 33. Ahora nos dice que en vez de afanarnos, porque el 32 dice no os afanéis, 31 no os afanéis por esto de la comida. Y el versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es la orden de Dios? Busca primeramente que Dios te gobierne y vivir una vida ejerciendo esa justicia del reino. Y las necesidades materiales que tienes van a ser provistas por mí. Y me imagino que en la medida de que es nuestra búsqueda, nuestra prioridad, su reino y su justicia, será también la calidad, la bendición, la belleza de lo que nosotros podemos tener. En realidad, no necesitamos nosotros vestirnos ni siquiera como las flores del campo, pero tendremos. Amén. Estas cosas no serán dadas por añadidura, no serán añadidas, no es fruto de nuestra búsqueda. Yo digo que los cristianos vamos a trabajar, sí, porque vamos a servir. Pero el trabajo no es la fuente de nuestro sustento. La fuente de nuestro sustento es Dios. Nosotros no trabajamos para sostenernos, nosotros trabajamos por obediencia a Dios y trabajamos para hacer la voluntad de Dios en ese lugar. Y si lo hacemos, como dice Colosenses, como dice Efesios, como para el Señor y no para los hombres, Él, dice, nos recompensará. Entonces, termina diciendo el último versículo, versículo 34, dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal, ¿no? El vivir afanado, el tener, el sustento, el ahorrar o sea, no está hablando en contra de un ahorro racional, está hablando de vivir para eso. Más adelante hay una parábola llamada la parábola del rico insensato, ¿no? Donde muestra a un hombre muy, muy rico
y que mira sus posesiones y dice, y mira sus graneros llenos y dice, wow, y dice, voy a construir, dice, graneros mayores que estos, y va a llegar un momento en que ya los voy a llenar, y entonces dice, yo le voy a decir a mi alma, come, bebe, regocíjate y disfruta. Y en la parábola dice que viene una voz y le dice, necio, le dice, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has provisto, le dice, ¿de quién será? Y así dice, así es aquel que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es muy interesante, necesitamos ver esto, nosotros que estamos en el reino. Nosotros que vamos a disfrutar, que queremos disfrutar de una vida de reino, una vida de fruto, una vida de servicio, una vida de capacidad de bendición hacia los demás. Amén. Gracias por escuchar esto. Le pido que usted lo repase el capítulo 6 completito. Y no sé si algo más se me va. Estos versículos previos a este pasaje, en el capítulo 6, del 19 al 24, dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones no minan y hurtan. Dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y sigue diciendo, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, dice, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Empezando del versículo 6:19, dice que no nos hagamos tesoros en la tierra, y la causa es que esos tesoros son perecederos. Aquí dice, el orín y la polilla corrompen, los ladrones minan y hurtan. Los tesoros que nosotros nos hacemos se acaban, o dígame cuánto dura el sueldo. Dice más bien, en vez de eso, hagan tesoros, versículo 20, en el cielo. Esos tesoros ni el orín ni la polilla corrompe, y llama la atención de que esos tesoros son permanentes. Esos tesoros no se gastan. Ahora, ¿qué es hacer tesoro? ¿Qué es un tesoro? El versículo 21 nos contesta esta pregunta. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Un tesoro es algo en aquello donde yo pongo mi corazón. O sea, es una cuestión de prioridad. Es una cuestión de qué es tu tesoro, qué es lo más importante, dónde está tu corazón. Amén. Y rápidamente seguimos viendo. Nos habla de la lámpara del cuerpo. ¿Qué tiene que ver la lámpara del cuerpo? Ahorita lo vemos. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Esto es la lámpara de mi cuerpo. Dice, así que si mi ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Entonces nos está diciendo, y no es que yo voy a mejorar mi ojo comprándome estos lentes. Está bien, porque en lo físico es esto. Pero aquí está hablando del ojo que ve el valor de las cosas. El ojo que ve dónde puedo atesorar sin riesgo. El ojo que mira lo espiritual. Como decía el apóstol Pablo en 2 Corintios, porque por fe andamos, decía, no por vista. Él decía que andamos no mirando las cosas que se ven, dice, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, más las cosas que no se ven son eternas, y tiene todo que ver con esto que estamos hablando. Los escribas y fariseos se cuidaban en las cosas visibles, en los comportamientos, no matarás, pero en las cosas que no se ven, no.
Y aquí el Señor dice, pon tu tesoro en las cosas que no se ven. Pon tu tesoro en las cosas celestiales. Hazte tesoros en los cielos. En los cielos habla en lo espiritual, en aquellas cosas invisibles. Porque invisible es nuestra conciencia. Invisible es la sinceridad. Invisible es todo eso. Es invisible lo que no se ve. Atesora ahí. Y ese tesoro es temporal. Así que si tú tienes un punto de vista de la vida donde solo es importante lo material, tu cuerpo estará en oscuridad. Eso es lo que dice aquí. Y si tú tienes un ojo, o sea, una manera de ver las cosas espirituales, tu cuerpo estará lleno de luz. Y al final termina diciendo, versículo 24, que ninguno puede servir a dos señores. O sea, yo no puedo andar con un ojo sirviendo a mi ojo material y a mi ojo espiritual, por decir algo. Sino que yo necesito poner a uno de los dos como más importante. Dice, porque no puedo servir a dos señores, porque llegará un punto en que la voluntad de los dos señores se van a contraponer y yo voy a tener que elegir a quién voy a servir. Y en este caso es las cosas materiales o las cosas espirituales, lo visible o lo invisible, lo pasajero o lo eterno. Que nuestro ojo sea claramente bueno, así nuestra vida estará llena de luz. Y entonces, es muy interesante, más adelante, ese es el pasaje central que habíamos estado viendo. Al final de cuentas, nuestro Padre sabe que también tenemos necesidad de las cosas visibles, de las necesidades materiales. Y Él, desde el momento en que nosotros tenemos el ojo bueno y ponemos primeramente como prioridad el buscar el reino de Dios.